Interesante problema este, el 15, donde tenemos una corteza delgada hemisférica. Ojo con esto, aunque pensemos que es una esfera, es hemisférica, es decir, tenemos media esfera de radio R, que posee una carga de densidad superficial uniforme sigma, ¿no? Y nos piden determinar el campo eléctrico en el centro de la corteza hemisférica. Pues bien, los datos aquí son pocos, realmente nos hablan de la densidad superficial de carga y del radio de ese hemisferio, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente. Vamos a ver que primero, en algunos problemas hemos visto cómo poder calcular cuál es la contribución de carga de un anillo, ¿no?, en un determinado punto, ¿vale? Esa podría ser una determinada opción. Nosotros lo que vamos a optar es para calcular el campo eléctrico, ¿no? En este punto de aquí, lo que vamos a optar es por el siguiente planteamiento, que es, vamos a tomar una pequeña contribución de esta esfera, ¿vale? Un pequeño punto de aquí. Ese pequeño punto de aquí va a tener una carga diferencial de Q, ¿no? Para calcular el campo eléctrico en el centro, pues nosotros utilizaremos realmente la fórmula que conocemos, que es esta. Pues el diferencial del campo eléctrico es 1 partido 4 pi epsilon sub 0, diferencial de Q, que es esto de aquí, ¿vale? Y partido de 1r al cuadrado, que en el fondo es eso que vemos ahí. ¿Bien? Hay que tener en cuenta que ese diferencial de Q, como esto no es una esfera maciza, sino que es una corteza delgada, ese diferencial de Q va a ser sigma veces el diferencial de área que vemos aquí, ese diferencial chiquitito. ¿Bien? Pero una cosa a tener en cuenta, muy importante, es que en coordenadas esféricas, ese diferencial de área se expresa de la siguiente manera, como un determinado producto de factores, R cuadrado, seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi, siendo teta algo que va entre 0 y pi medios. Teta realmente es el ángulo, teta es este ángulo de aquí, ¿vale? Con lo cual teta va pues desde 0 hasta pi medios, porque es una hemisfera. Es una semisfera. Si fuera una esfera total, iría de 0 hasta pi. En el caso de phi es este ángulo de aquí. Bien. Al ser phi ese ángulo, pues sí que va entre 0 y 2pi. Bien. Con lo cual nos quedaría resolver pues la integral esta que vemos aquí. Bien. Vamos ahora entonces con la solución una vez que tenemos esto de aquí. Vamos con una posible solución para esto y vamos a ver qué aspecto tiene. Vamos primero parte por parte, ¿no? Vamos a tener en cuenta que el diferencial de Q, ¿vale?, sabemos que el diferencial de Q que hemos supuesto antes, es decir, este punto de aquí, va a crear un campo eléctrico en P, ¿vale? Lo voy a pintar aquí ahora mismo, que va a ser una cosa tal que así. Eso es. Viene así, ¿vale? Y llegado a P, crea este campo eléctrico de ahí, ¿vale? Es ese diferencial de... Sabemos que el diferencial de Q va a crear un campo eléctrico en P que va a estar presente en I, J y K. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Pues que se puede asumir que va a tener las tres componentes. Bien, va a tener componentes en I, en J y en K. Vamos a asumir, ¿vale?, que tenemos las coordenadas de siempre x, y z. Bien. Y que la esfera, bueno, que esto de aquí es el plano x, z. ¿Vale? ¿Qué sucede? Pues que se puede ver fácilmente como este diferencial de área de aquí, ¿no?, va a crear algo que va a tener una componente vertical y componentes en x y en z. Pero el elemento opuesto, ¿vale?, vamos a decir que el elemento opuesto pues está aquí, ¿vale? Este elemento opuesto va a crear un campo eléctrico diferencial de E
', donde las componentes x y z se van a anular con este punto, pero las componentes en y sí que se van a sumar. Bien. Con lo cual se ve como las componentes en y k se anularán por la propia geometría del problema. Y es normal, al final, pues la semiesfera tiene mucha geometría y todo punto, cuando provoca este campo eléctrico, siempre va a haber un punto en el que va a provocar lo contrario en el sentido de x y z, ¿no? La componente en y siempre, nunca va a salir hacia arriba, ¿vale? Siempre va a salir hacia abajo. Quedando únicamente componentes en J. Bien. Pero claro, ¿cuál es esa componente? Es decir, ¿cómo calculo esa componente? Es decir, ¿cómo la descompongo? ¿No? Es difícil verlo aquí, ¿no? en esa geometría, ¿no? Pues realmente coincide con el ángulo θ que ponemos aquí. Bien, ese ángulo de ahí es el mismo. Bien. Lo que quiere decir es que como la única componente va a ser la vertical, bien, dicha componente depende exclusivamente de θ, bien, de tal manera que la componente en y va a ser la componente total por el coseno de θ, bien. Otra manera de verlo, si queréis, otra manera de verlo puede ser la siguiente. Bien. Tenemos aquí un punto cualquiera, ¿vale? Es el punto del centro y tenemos este punto de aquí. ¿Vale? Tenemos ese vector de aquí, mejor dicho. ¿Vale? Este vector, si yo lo descompongo en las componentes, vamos a decir, las componentes esféricas, que es ρ, θ y φ, bien, puedo decir que esto se proyecta aquí. Voy a poner así, ¿vale? Vale, si ese vector, pero un poquito más grande, ¿no? Tenemos este vector de aquí. Bien, ese vector tiene tres componentes, ¿vale? En el caso de cartesianas es x, y z. No tiene nada que ver con el color azul, así que lo cambio. X, y z. Y en esféricas se representa el mismo punto, pero con tres magnitudes diferentes, que es ρ, θ y φ, donde θ es esto de aquí, φ es, depende de cómo se mide, ¿vale? Pues φ es este ángulo y ρ realmente es el radio, ¿vale? Entonces, lo que sí que vemos es que si yo quiero calcular, si este es el plano xz, ¿bien? Todas las componentes descomposición de ρ y descomposición de φ van a estar en x y z. Hemos dicho que en x y z todo se va a anular al final. Un punto con el simétrico se va a anular, ¿no? Pero solo hay contribución en el eje vertical, sea arriba, ¿vale? O sea abajo, en el eje vertical, la única componente que contribuye a dicho ángulo es el ángulo θ. Bien,
Por eso lo que hacemos es multiplicarlo por ese coseno de teta, porque al final, lo mires como lo mires, siempre ese vector, su componente vertical va a ser lo que valga el módulo por coseno de teta. Bien, esa es otra explicación que puede ayudar a entenderlo. Si utilizamos más esto, ¿vale? Lo que vamos a ver es que más concretamente, porque antes lo hemos puesto en módulo, más concretamente, se puede decir que el diferencial de y, que va a ser un vector, se puede poner como el módulo del campo eléctrico coseno de teta por la componente j. Bien. Por lo tanto, vamos ya a integrar. Por lo tanto, calculamos ahora, calculamos el módulo de EI, ¿vale? Para luego añadirle simplemente la componente vectorial. Con lo cual, EI, ¿vale? Será la integral. Voy a poner la integral, como es un área, voy a poner la integral doble, luego ya pongo los apellidos, ¿vale? y los límites de diferencial de q, 4pi, epsilon sub 0, coseno de teta, r al cuadrado. ¿Vale? Y ahora ese diferencial de q, como hemos visto, se traducirá en lo siguiente. Aquí pondré los límites, será r al cuadrado por el seno de teta por el coseno de teta, diferencial de phi, como hemos visto antes, ¿vale? Esta relación, este diferencial de q, lo he sacado de este sigma diferencial de a. Por lo cual, de hecho, me queda aquí un sigma. Aquí lo que he hecho ha sido que diferencial de q es sigma diferencial de a y que diferencial de a es r al cuadrado seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi. ¿Vale? Y esto es 4pi epsilon sub 0 y ese r es r al cuadrado porque es una semisfera, es siempre constante y no varía nada el campo ahí. Bien, con lo cual estos r cuadrados desaparecen, ¿vale? Y me queda poner los apellidos aquí. Esto iría desde phi igual a 0 hasta 2pi y desde teta igual a 0 hasta pi medios. Bien, como hemos visto antes los valores de integración. Continuamos con este desarrollo y tendríamos que tanto si esa sigma como 4pi epsilon sub 0 saldrían fuera. Bien, y ahora como phi y teta son ortogonales, como la propia y no hay relación entre ellas, vale, pues podemos separar y podemos multiplicar las integrales, ya que no hay dependencia entre ellas, y nos quedaría lo siguiente: coseno de teta, seno de teta diferencial de teta. Bien. Y aquí es importante tener en cuenta cómo resolvemos esta integral, ¿no? Esta integral es una integral trigonométrica y podemos resolverla. Estas integrales se resuelven siempre de la misma manera, que es, al final tenemos la función en sí misma, que es coseno cuadrado de teta, por su derivada, ¿vale? Que es seno cuadrado de teta, o algo parecido, al final sería un menos, con lo cual esto podría ser una integral, tendría que ser un coseno al cuadrado, porque el coseno al cuadrado, si yo lo derivo, sería, lo pongo en chiquitito, 2 coseno de teta menos seno de teta, que es realmente lo que tengo. Solamente me queda adecuarlo a los valores que me sale. Coseno de teta, seno de teta, el menos ha desaparecido y el 1/2 de haber derivado coseno al cuadrado también ha desaparecido, con lo cual lo tengo que añadir. Bien, y esto ya finalmente quedaría de la siguiente manera.
sigma 4pi epsilon sub 0 por 2pi, ¿vale? Que este es el resultado. ¿Vale? El resultado de esta integral es 2pi. Bien, y luego por otro lado quedaría coseno cuadrado de teta, todo esto multiplicado por 1/2, menos 1/2 coseno cuadrado de teta entre 0 y pi medios. Bien, esto de aquí es la integral anterior. Bien. Coseno de pi medios es 0 y el coseno al cuadrado de pi medios pues también es 0. Y el coseno de 0 es 1. Bien, con lo cual esto ya quedaría bastante bonito porque sería sigma 4pi epsilon sub 0 2pi, y ahora sí sería 1/2 por 1, ¿vale? Porque al final es menos el coseno de 0, el coseno de 0 es 1, ese menos se va con este menos de aquí. Bien, y aquí hay muchas cosas que se van, esto de aquí se va, esto de aquí también se va, y esto de aquí, y esto de aquí también se va de aquí, ¿vale? Y nos queda finalmente sigma 4 epsilon sub 0, ¿vale? Este es el valor de el módulo de i. Bien. Si somos realmente precisos, pues al final e sub i será menos sigma 4 epsilon sub 0 en la dirección j. Y esto ahora sí que es la solución de verdad. Bien. ¿Qué sucede aquí también? Y eso es importante, es en el libro, la solución del libro es la siguiente. Esto es distinto de lo que nos dice en el libro, que es sigma 2 epsilon sub 0, 1 menos 1 partido raíz de 2, ¿no? Realmente sí que hay cierto parecido. No consigo entender, y he probado muchas alternativas, no consigo entender de dónde puede llegar a salir este 1 menos 1 menos 1 menos 1 partido raíz de 2. Esto es lo que no termina de encajarme. Pero si hacemos el problema de otra manera, ¿vale? Es decir, si en vez de orientar el problema de esta manera, como hemos visto aquí, orientamos la manera que hemos visto pues con los anillos, ¿vale? Incluso ya sean estos anillos, o sean anillos de esta manera circulares, ¿vale? O siendo anillos de esta manera, si integramos el área, ¿no?, que va de este anillo, si integramos desde este lado hasta este lado aquí, ¿no?, realmente integrando mediante otros medios siempre me sale esta ecuación, ¿vale? Con lo cual me da a entender que esta es la solución correcta, y como no consigo entender pues cómo llegamos hasta aquí, voy a asumir que puede ser que haya un error ahí, aunque también por supuesto puede haber un error en la manera en la que yo lo he planteado. Bien, pues nada, con esto termino el ejercicio. Espero que os haya gustado. Es un ejercicio bastante complicado, no por la física en sí misma realmente, sino por toda la parte geométrica y todo el conocimiento que había que tener, tanto de coordenadas esféricas, como hemos visto ahí, de integración en superficies esféricas, de ciertos cuidados que hay que tener, ¿no?, a la hora de razonar cómo hemos llegado a este coseno de teta en un sistema cartesiano, y de cómo descomponer pues vectores en componentes no solo cartesianas, sino esféricas también. Bien. Espero que os haya gustado y muchísimas gracias.